Efesios capítulo 4. Ese es el Nuevo Testamento. Libro de Efesios capítulo 4. ¿Está ahí? Vamos a leer el verso 11 del capítulo 4, Efesios 4, 11. Dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Señor, gracias en esta noche por la oportunidad de compartir tu palabra. Guíanos y oriéntanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, en esta noche vamos a dar finalización a la actividad que hablaba de los 5 ministerios. Hoy vamos a hablar acerca del último ministerio, que lo conocemos como el del maestro. Comenzamos con el apóstol, pasamos por el profeta, después llegamos al evangelista, tocamos al pastor la vez pasada y ahora la parte del maestro, que es el último ministerio. Algunas personas, para no olvidar o tratar de no perder la idea de los 5 ministerios, suelen relacionarlos con los dedos de la mano, que toman el dedo grueso como el apóstol, debido a que el apóstol es la autoridad de la iglesia, la autoridad universal de la iglesia. Y cuando usted agarra algo y no usa el pulgar, entonces lo que usted agarra no tiene fuerza, pero cuando usted cierra el pulgar, le da fuerza a lo que usted toma con la mano. Por eso toman el pulgar como el ejemplo del apóstol. El dedo índice es el señalador y lo describen como el profeta. Después sigue el dedo, que se llama, para algunos le llaman el dedo rey porque es el más alto de todos, y lo usan como el evangelista porque es el prototipo del que lleva el avivamiento a la iglesia como el ministerio algo más reconocido. Después sigue el otro dedo, que representa el lugar donde se mete el anillo del matrimonio, porque el pastor es el que está casado con la iglesia, el profeta, el apóstol, el evangelista llegan a la iglesia y se van, pero el que queda con la responsabilidad es el pastor. Entonces, por colocarse allí el anillo de matrimonio, se representa ese dedo como el del pastor, el que se casa con la iglesia. Y el dedo, el meñique, el dedo pequeño, se representa al maestro porque es tal vez el ministerio más despreciado por la gente, ¿no? Maestro es un poco como que la gente no le presta atención y se representa con el pequeño. Es la manera de tener una idea un poco abstracta, pero una idea de lo que son los 5 ministerios. Hoy vamos a hablar del maestro, de lo que es un maestro. Y el maestro, según las Escrituras, es un término también antiguo, es un ministerio que está representado en el Antiguo Testamento, pero también está representado en el Nuevo Testamento. Hablamos de maestros en todo el Antiguo y hablamos de maestros en el Nuevo Testamento. La palabra maestro viene del hebreo gumasia, al menos así se escribe, no soy experto en pronunciar hebreo. Gumasia. Gumasia significa entrenador. Es decir, que un maestro es un entrenador. El término entrenador es aquel que está capacitando a una persona para que pueda adquirir una habilidad. El que entrena a jugadores de fútbol es para mejorar la habilidad o para que el jugador obtenga una habilidad para ese deporte. Nosotros vemos en las Escrituras a Jesús como una persona que entrena, es decir, como una persona que prácticamente desarrolla el potencial que hay en las demás personas. La persona que quiere entrenar a otra debe tener una visión. Hay personas que tienen problemas porque no tienen visión con la gente y por eso no los entrenan. Nadie nació aprendido.
A nadie le gusta tratar con otra persona que no tenga capacidad. A la mayoría nos gusta tratar con gente que ya está capacitada. Pero para eso es el maestro, para capacitar. ¿Y qué era lo que Jesús tenía? Una visión de lo que Dios podía hacer con alguien que en el momento no era. Tomemos un ejemplo con la vida de Pedro, cuando Jesús le dijo: vení en pos de mí y te haré pescador de hombres. Lo que el Señor le estaba hablando era, no que él ya era un pescador de hombres, pero que si Pedro lo seguía, podía llegar a ser un pescador de hombres. Es decir, venga y yo lo voy a capacitar. Si usted me sigue, yo lo voy a entrenar. Y usted va a poder hacer algo el día de mañana que hoy es imposible que lo haga. ¿Qué era lo que Jesús tenía? Una visión con la gente. Usted no lo puede hacer, pero usted lo puede llegar a hacer. Si un maestro no tiene visión con la gente, es decir, yo sé que Dios te puede cambiar, yo sé que Dios te puede transformar, yo sé que tú puedes hacer algo diferente a lo que es ahora. Si no tiene la visión, no va a servir para entrenar a las demás personas. Hubo un profeta que Dios tuvo que enseñarle que la decadencia de Israel, la maldad, tenía remedio. Israel fue un pueblo muy terco toda la vida, pero Dios siempre insistía con Israel. Y Dios tuvo que enseñarle al profeta Jeremías que ese pueblo que él consideraba sin remedio tenía esperanza. ¿Cómo Dios le hace ver o le crea una visión al profeta de lo que podía hacer? Lo que hace Dios es que lo lleva a la casa del alfarero. Y ve a un hombre con un platón, con una masa de barro, creando una vasija, y de repente al observarle el alfarero, lo que hace es que la rompe y la destruye. En el momento que la destruye, él vuelve, usa la misma masa para hacer algo que le quede mejor. Cuando Jeremías observa eso, le dice: no haré yo así a la casa de Israel. En pocas palabras, yo puedo, del mismo pueblo corrompido que tú ves, de la misma gente, del mismo material, yo puedo desbaratar toda esa maldad, toda esa corrupción, y puedo levantar algo bueno de la misma manera como lo ha hecho el alfarero. Quiere decir que Dios insiste con el ser humano porque Dios tiene una visión con él. Dios sabe que el hombre es malo, pero también sabe que el hombre puede cambiar y que lo puede hacer mucho mejor de lo que el hombre es ahora. Esa es una de las actitudes del maestro. En el Nuevo Testamento, la palabra maestro se traduce Hokma. Hokma quiere decir habilidoso o experto. Un maestro es una persona que tiene habilidad y que tiene experiencia. Las personas creen que los maestros prácticamente son mera teoría, es decir, solo saben explicar la Biblia. Pero aquí nos dice que se ha vuelto una persona experta, una persona que ha tenido o crea habilidad. La persona que no tiene habilidad puede crear problemas porque no tiene capacidad para hacer algunas cosas. Yo recuerdo que había un ayuno en una congregación y había un problema, la gente estaba como perturbada o confundida. Lo que había pasado era que en el ayuno anterior había llegado una persona a compartir la palabra, invitaron a alguien a compartir la palabra. Cuando la persona llega, dijo algo que, aunque lo que dijo era cierto, no lo explicó o no lo supo explicar. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hermano dijo estas palabras. Dijo: hermano, el ayuno no echa fuera demonios, y lo dejó así. Las personas que estaban allí, como no tenían un conocimiento como más claro o profundo para tratar de analizar bien la expresión, muchos de ellos sintieron como si hubiesen perdido el tiempo, como tantos ayunos que nosotros hemos hecho para atacar al diablo, para reprenderlo, para evitar que haga tanto daño, tanto esfuerzo, y ahora nos dicen que eso no vale absolutamente nada. Yo creo que el hermano debió haber tenido la capacidad de explicar eso, de poder desarrollarlo.
Pero parece que hay personas que son buenas para asimilar el conocimiento, pero no para expresarlo, para explicarlo. Como yo les decía la vez pasada, hay gente que es buena para comer, pero no para preparar la comida para que otros coman, solo sirve para comer. Y hay gente en el Evangelio que sirve para escuchar y entienden lo que se le dice, pero ellos no saben transmitirlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un texto en la Biblia que dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Y el hermano dijo eso y todo el mundo quedó perturbado. Lo que trató de decir Jesús en ese momento, porque había echado fuera un demonio de un niño que era epiléptico. Y cuando los discípulos se preguntaron por qué ellos no pudieron echarlo fuera, entonces Jesús los llama aparte. Eso es muy importante entenderlo, los llama aparte. Quiere decir que ya el niño no estaba allí, la gente que estaba viendo la liberación ya no estaba allí, el padre del niño no estaba allí. ¿Quiénes estaban allí? Jesús y los discípulos, estaban aparte. Y el Señor le dice: por vuestra incredulidad. Ustedes no lo echaron fuera por la incredulidad, estaban contaminados con el mismo defecto de la gente. Pero les digo también, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que si yo quiero mencionar y estoy dentro de un grupo, algo que está fuera del grupo, yo no puedo usar ese término, este. Tengo que referirme a aquel. Si yo le digo este libro es porque lo tengo aquí al frente, me estoy refiriendo a un grupo que tengo al frente y digo este libro. Pero si el libro está por allá, yo no puedo decir este libro, sino aquel libro, porque está afuera. Y Jesús, al decir este género, se estaba refiriendo a que el problema estaba allí con ellos. Los discípulos también sufrían de incredulidad. Lo que estaba dando a entender Jesús era que aunque el ayuno no sirve para echar fuera los demonios, porque los demonios no salen prácticamente con el ayuno, sino en el nombre de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Lo que Jesús dio a entender con eso fue prácticamente que el ayuno nos fortalece espiritualmente. Y si nosotros nos fortalecemos espiritualmente, cuando el enemigo venga a atacarnos, nos va a encontrar fuerte y no nos va a poder destruir. Usted se va cuando Jesús ayuna los 40 días. ¿Con qué echó Jesús fuera a los demonios? ¿Con el ayuno? No. Sino que Jesús le citaba la palabra, pero no era una palabra de boca. Porque yo puedo decir: hermano, los glotones no entran al cielo, y resulta que yo me como unos tremendos platos de comida. Entonces el diablo me va a decir: oh, es que eso no funciona así. El diablo se va vencido porque Jesús, la palabra que la citaba, la vivía. Convierte estas piedras en pan. Jesús convirtió la piedra en pan, no. Se sometía a la palabra porque aunque tenía hambre, estaba en 40 días de ayuno, estaba fortalecido por el ayuno y por eso no cedió a la tentación y se agarraba de la palabra que él mismo pronunciaba, se sometía a ella. Por eso Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El ayuno te da la fuerza para someterte a Dios, para negar la carne, y cuando te vayas a enfrentar con el diablo, no vas a caer en pecado y Dios te va a dar la victoria. Eso es lo que pasa. Entonces el hermano no tuvo la habilidad para explicarlo y dejó un gran problema dentro de la iglesia. Una vez un hermano que estaba hablando acerca de la Trinidad dijo: hermano, es que los tres son iguales, esos tres es igual. Y la gente quedó confundida. Y dijo: bueno, pero ¿son tres o es uno? Son iguales, todo es una misma cosa, pero son tres. La gente estaba confundida. Yo digo, al hermano le hace falta habilidad para transmitir las cosas. Todavía se ve que no es una persona experta en lo que hace. Y se levantó un hermano para quitar la confusión, porque ese sí tenía la habilidad. Y dijo: hermano, imagínense que usted hace un jugo de guayaba, imagínense que ustedes hicieron un jugo de guayaba en la casa. Ustedes hicieron un jugo de guayaba allí en la casa. Y está dentro de la licuadora y usted tiene una jarra vacía, tiene una botella vacía y un vaso vacío. Usted agarra el jugo de guayaba, lo echó en la jarra, lo echó en la botella y lo echó en el vaso. Dice: en los tres jugos de guayaba, los tres tienen lo mismo adentro, son iguales. Pero la jarra es el vaso, no.
La botella es la jarra, no. Son tres cosas diferentes, pero están hechos de la misma cosa, de jugo de guayaba. Así en la Trinidad, son tres personas diferentes, pero están hechos de lo mismo. Entonces la gente dijo, ahora sí entendemos. Porque tenía la habilidad para explicar las cosas. Entonces, eso es lo que es un maestro. Un maestro entrena y un maestro tiene experiencia, es experto, habilidoso en lo que la persona hace. También ese término habilidad nos indica que hace las cosas bien hechas. Usted puede saber que una persona no tiene, o si tiene o no tiene, usted lo ignora, estudios sobre lo que está haciendo. Pero cuando una persona llega a un restaurante y se come una buena comida, ¿qué dice la gente? Mándeme a buscar al cocinero que hizo este exquisito plato. La gente no dice el cocinero, sino mándeme a buscar al chef. Porque estuvo tan buena la comida que dio esto. Tuvo que haberlo hecho alguien que sabe mucho de esto, ¿cierto? O cuando usted lleva a un electricista y es una persona que nunca ha estudiado, pero hizo un arreglo tan bien hecho, que la gente dice, oye, el maestro sabe bastante, pero él no estudió. Pero con la forma de hacer las cosas, la gente dice, esta persona sabe, es un maestro en lo que hace. Cuando Jesús hacía las cosas, la gente no le decía, muéstreme el diploma. La gente deducía que él era experto en lo que hacía por la manera como lo hacía. Cuando la gente analizó el ministerio de Cristo, dijo, hace a los ciegos ver y a los sordos oír. Todo lo ha hecho bien. Sí analizaron y dice, este hombre hace las cosas bien hechas. Dios es un Dios que hace las cosas bien hechas. Y por eso a Jesús, ¿cómo le decían? El maestro. A Jesús le decían el maestro. Lo que me alegra a mí de todo esto es que no solamente el Señor es el maestro del maestro, sino que prácticamente el Señor es el que va a guiar y orientar su vida. Y es una buena noticia, porque usted no tiene a una persona inocente, usted no tiene un inexperto, usted no tiene a un inmaduro, usted tiene una persona que la Biblia dice que vino a esta tierra y sufrió, que vino a esta tierra y fue tentado en todo, que vino a este mundo y vivió cosas terribles y difíciles y todas las superó. Usted tiene en su vida a alguien experto que le puede dar la orientación para que siempre le vaya bien, para que su vida sea bendecida. Bendito sea el Señor. Tenemos aquí las funciones del maestro. La primera es enseñar las profundidades de la palabra de Dios. Nosotros podemos diferenciar el ministerio del maestro de los demás ministerios, porque los demás ministerios también tienen la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero el ministerio de maestro se caracteriza porque la palabra es mucho más profunda. Uno se da cuenta cuando alguien tiene una palabra de Dios, pero hay personas que como que cavan más adentro, se van mucho más allá de lo que ordinariamente otras personas se van más allá. Las personas que enseñan las profundidades de las Escrituras, se profundizan en la Escritura, deben tener algunos cuidados. Primero, que no todo el mundo está capacitado para escuchar las cosas. No todo el mundo tiene capacidad para escuchar algunas cosas. Jesús se reunía con los discípulos y les decía, todavía tengo muchas cosas que decirlos, pero todavía no las podéis sobrellevar. Es decir, aunque quisiera compartirles esto, ustedes no tienen la madurez suficiente como para que yo exprese lo que deseo, lo que yo quisiera transmitirles, porque no me lo van a entender. Entonces el maestro no solamente lleva a la gente a profundizarse en la palabra, sino que también puede discernir cuando una persona tiene capacidad para escuchar algo. Si el que transmite la palabra no tiene ese discernimiento, prácticamente lo que va a hacer es un daño, como decimos acá en la costa atlántica, va a salir cabezón de allí. Lo que hizo fue que lo trastornó, no lo edificó, sino que lo trastornó. Jesús era una persona que le compartía a sus discípulos cosas aparte, porque los estaba formando, los estaba instruyendo, pero sabía que habían cosas todavía que no era el momento para hablárselas.
Uno en el Señor nunca deja de aprender. Siempre uno está creciendo. Y yo sé que usted sabe cosas que hay otras personas que no lo van a entender, que no tienen capacidad para eso. Pero todavía en nosotros hay cosas que Dios sabe que no nos las puede decir porque todavía no tenemos la capacidad como para masticar ese tipo de alimento espiritual. Pero siempre de que en un lugar, en una parte, haya una persona que Dios le haya dado habilidad con las escrituras, va a ser una persona que siempre va a estar ahondando, que no le va a llevar la palabra de manera pobre, sino de forma profunda. La pregunta sería, ¿la profundidad es necesaria? Claro que sí. ¿Usted sabe de dónde sacan los mariscos? ¿Cuántos de ustedes han tirado la atarraya en la orilla de la playa y han sacado camarones? ¿Quién ha visto camarones en la orilla del mar? ¿Usted ha visto camarones en la orilla del mar? Mire, el que quiere camarón tiene que agarrar un barquito y meterse para allá adentro, hermano. Y bien adentro. Eso no está en la orilla. Eso hay que profundizarse. Si hubiera personas que no se metieran a lo profundo del mar, usted y yo no comeríamos camarones. El salmón es un pescado así grandote y hay que irse a alta mar para poderlo agarrar. De tal manera de que hay cosas de Dios que no se van a conseguir en la orilla, sino que hay que profundizarse para poder entenderla o para poder descubrirla. Voy a cerrar con esto, el tiempo es bastante limitado. Cuando Jesús vino había un problema sobre la resurrección, habían dos sectas principales, que una decía que había resurrección y la otra no, y había un conflicto teológico sobre eso. Cuando Jesús estuvo en su ministerio se le acercaron y le dijeron sobre una mujer que había tenido 7 maridos, se casaba, se le moría, se le casaba, se le moría, se le casaba, se le moría, y tuvo 7. Yo digo, pero esto no puede estar en el plano de la realidad, esto es un invento de esta gente como para preguntarle, ay, cuando resuciten, si hay resurrección, ¿de quién será mujer? Va a tener 7 maridos entonces. Y Jesús, para hablar sobre la resurrección, tuvo que usar un texto que lo hemos leído y ellos lo habrían leído muchas veces y no se dieron cuenta por falta de profundización en el texto lo que Dios quería decirle. El Señor tomó un texto cuando Dios le habla a Moisés y uno dice, pero ¿dónde habla ese texto de la resurrección? Sí habla, pero hay que profundizarse. Allí Jesús dijo, ¿no habéis leído lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivo, no de muertos. Si te está hablando de Abraham, es porque en el tiempo de Moisés ya Abraham estaba muerto para los hombres. Pero ¿cómo va a ser Dios, Dios de un muerto que se lo están comiendo los gusanos? Si te dice Abraham, si te dice Isaac, te dice Jacob, es porque están vivos delante de Dios. Sí hay resurrección de muertos y todo el mundo se quedó callado. Ahí estaba la respuesta, pero nadie la había visto. ¿Por falta de qué? De profundizarse. ¿Cuántas ideas, cuántos conceptos, cuántas preguntas, cuántas incógnitas tendríamos nosotros resueltas si nos dedicáramos a profundizarnos en la palabra? No se quede en la orilla sacando bota vieja. No se quede en la orilla sacando hojas. No se quede en la orilla comiendo sardinita. Váyase a las profundidades de Dios y saque la bendición que allá en la profundidad donde están las cosas buenas del reino. Número 2, argumentar contra la apostasía. La primera es enseñar las profundidades, la segunda es argumentar contra la apostasía. El argumentar contra la apostasía es enseñar a la gente a no caer en errores doctrinales. Enseñar a la gente a no caer en errores doctrinales. La palabra apostasía significa negar la fe. Cuando usted escuche la palabra apóstata, quiere decir que alguien ha negado la fe. El origen de la fe, la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo lo que la Biblia dice. Y si alguien me tuerce la Biblia, me tuerce la fe. Si yo dejo que alguien me tuerza la Biblia y mi fe sale de la Biblia, mi fe también se va a torcer.
Por eso es que usted va a conocer personas que tuvieron 20 años, 15 años, 30 años en el Evangelio. Y después le dicen a uno, hermano, y no ha vuelto a la iglesia. No es que yo soy testigo de Jehová ahora. Ahora sí conozco la verdad. No es que yo me volví unitario ahora. Ahora sí conozco la verdad. Yo digo, ¿y qué pasó todo ese tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo de leer la palabra? Del tiempo de escuchar la palabra, ¿qué pasó con aquello? Se torció algo. Entonces, al torcerse el conocimiento, se tuerce también la fe. Entonces la Biblia llama a eso apostasía. Cuando nosotros leíamos Efesios capítulo 4, el verso 11 nos habla allí prácticamente a nosotros de los apóstoles, de los profetas. ¿Para qué puso Dios esos ministerios? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera por vientos de doctrina. Es decir, que yo tengo que aprender a tener una estabilidad. Que no venga este y me diga otra cosa y me deja mal parado. Y después viene otro y me dejó mal parado también. Y llega un momento en que la gente entra en confusión por falta de ¿qué? De edificación. Las personas que están confundidas es porque son personas de poco conocimiento. Y en el pueblo de Dios hay un problema, que el pueblo de Dios no le gusta leer. Al pueblo de Dios no le gusta leer. Al pueblo de Dios le encanta es que le den todo servido. Una vez yo recuerdo de un hermano que me invitó a almorzar y a mí se me vio muy extraño. Yo dije, tanto tiempo y nunca lo había hecho. Véngase conmigo de una vez. Y yo le dije, no, ahora no puedo, pero venga si tenía la insistencia. Y me dijo, lo que pasa es que mi mujer viajó y yo no sé cocinar. Venga y usted cocina. Yo digo, claro, me estaba llevando interesadamente. Yo digo, son personas que no supieron, como no aprendieron a cocinar, entonces está aguantando hambre. El pueblo de Dios siempre se ha acostumbrado a que le den y no aprenden a cocinar, a preparar su propia comida. Usted sabe lo que lee la gente en los periódicos amarillistas que hay aquí en la ciudad. Lo que le gusta ver es el muerto, la sangre, la moto chocada, el carro que se montó encima, el que se llevaron preso y las letras en rojo grandotas que dice cayó. Y la gente va a leer eso, pero las letricas de abajo la gente no. De eso yo no quiero saber nada. La gente es floja para leer. Y eso lo sabe el diablo. Y como el diablo lo sabe, dice, ahora que está yendo a la iglesia, le voy a mandar un testigo, le voy a mandar un mormón, le voy a mandar un anglicano, le voy a mandar un apóstata para que me lo embolate. Vamos a sembrarle confusión para que no sepa ahora qué es la verdad. Vamos a llevarle, como decimos aquí coloquialmente, un espíritu de enredadera que quede bien embolatado para que después no sepa en qué creer. Las personas que no leen la Biblia son personas, amados hermanos, que son fáciles de confundir. ¿Cuántos podrían tener una respuesta si llega alguien tocándole la puerta y dice, nosotros somos los 144.000, usted está afuera, usted va para el infierno? ¿Qué le podría contestar? La mayoría de la gente ni siquiera le gusta el Apocalipsis porque ni lo entienden o le tienen miedo porque hablan de los juicios de Dios. La gente no quiere saber nada de eso y eso lo aprovecha el enemigo. Lo que ustedes no leen, yo sí lo leo para confundirlos, para llevárselos transversados y que ustedes puedan desestabilizar su fe, se puedan confundir con la palabra que yo le llevo. La apostasía es algo, hermano, que ha estado en la tierra desde que la iglesia se fundó y que nos iremos de este mundo y aquí quedará gente todavía practicándolo. La apostasía no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para nosotros no hacer parte de esa lista. Donde hay un maestro, se ataca a eso. Donde hay un maestro, yo no digo que no va a haber una iglesia que nadie se le salga y se le vaya para otra de error. No, todas las iglesias le va a pasar eso, pero al menos el maestro disminuye ese potencial, esa cantidad que puede emigrar. Trata de que no sean tantos porque trata de infundir el conocimiento para evitar eso. Por ejemplo, ¿qué le podía contestar a usted a alguien que le diga que el alma no existe? Usted le puede decir, si existe, pruébeme con la Biblia de que existe. Pruébemelo con la Biblia. No es tanto que me diga usted que sí existe, sino que me lo pruebe.
Para los testigos de Jehová, el alma es la sangre, porque la Biblia dice que la sangre es la vida del cuerpo. Y que cuando la sangre se endurece o se derrama, el cuerpo muere. Que no tenemos un cuerpo espiritual llamado alma, sino que el alma es la sangre del cuerpo. Y que no se puede comer la sangre. Perdón, que no se pueden hacer transfusión porque está prohibido comer sangre. Yo digo, pero es que la Biblia prohíbe comer sangre de animal. La primera persona que Dios le dice que no coma sangre es a Noé. No comerás el animal con su sangre. Está hablando de animales, de alimentación. No te la comas. No comas rellenita con sangre. No comas eso. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Noé. En el Nuevo Testamento la iglesia, el concilio de Jerusalén vuelve y nos fundamenta eso y riega unas cartas en la iglesia diciendo que se cuiden de ahogado, de fornicación y de sangre. Pero de animales, es decir, que cuando a una persona le están haciendo una transfusión, no le están haciendo una transfusión de sangre de animal, sino humana, que es distinta. Y no se la está comiendo, se la están inyectando directamente a la vez. Si una persona come sangre humana, se convertiría en un caníbal. Y segundo, eso no va a ir a la sangre de él, eso le va a dar una diarrea y eso va a ir a la letrina. Entonces hay personas que como no tienen conocimiento, se dejan enredar por eso. Como él está encargado de enseñar la profundidad y está encargado de contrarrestar el conocimiento que va en contra del conocimiento verdadero, el maestro es una persona que estimula al pueblo a tener amor, a tener pasión, a tener ganas, a tener deseo, a tener todo ese fuego contenido por las Escrituras. Es decir, que el maestro siempre le está inyectando a la gente el leer la palabra, el ocuparse de la palabra, el comprender la palabra, el estar siempre atento a ella. Esa pasión él trata de transmitírsela a los demás. Yo siempre veo en el Salmo 1 una sombra de esto, para cerrar este punto, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, que el hombre de Dios siempre se está deleitando en la ley de Dios, está pensando en la ley de Dios, está meditando en la palabra. Y cuando una persona comienza a sentirle gusto, comienza a sentirle placer, comienza a sentir deseo por la Escritura, parece que eso lo aleja del mal. Porque dice: el que medita en la palabra, el que se deleita en la palabra, no anda en consejo de malo, no anda en silla de escarnecedores, no anda en camino de pecadores. Es decir, que el amor por la palabra nos separa del pecado. Y dice: bueno, y si una persona que tiene esa pasión, ese amor por la palabra, se separa del pecado, ¿qué futuro tiene? Entonces el salmista dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El salmista está diciendo: tiene bien futuro, buen futuro, porque va a dar fruto en su tiempo. Si la hoja no cae, porque no se pone amarilla. Es decir, que en el árbol no hay muerte, es un árbol que no muda hoja. Está hablando de una vida eterna y está junto a ríos, es decir, el río es símbolo del Espíritu Santo. La pasión por la palabra, las ganas por la palabra, llama la presencia de Dios, llama el poder de Dios, llama su gloria. Por eso una persona que está meditando está creciendo, está edificándose, y concluye diciendo: no así los malos, por eso no se sentarán los impíos en la congregación de los justos. El que tiene amor por la palabra tiene fruto, tiene eternidad, tiene vida eterna. Esa es la pasión y el amor que nos deja la palabra de Dios. Y número 3, darle crecimiento. El maestro da crecimiento. Cuando una persona tiene contacto con un maestro, va a aprender de él. Si usted anda, pongo la comparación con un maestro de construcción, usted tarde o temprano termina haciendo cosas que él hace. El maestro le va a comenzar a inyectar cosas a la gente
que van a impulsar el crecimiento espiritual de las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Derbe. Cuando Pablo llega a Derbe, ve a un hombre que era un discípulo, pero la Biblia dice que tenía buen testimonio y a Pablo le llamó la atención eso. A Pablo no le llamó la atención, bueno, este hombre hace milagros, este hombre echa fuera demonios, este hombre sana a los enfermos. No, era de buen testimonio y el apóstol le pone el ojo y le dice, véngase conmigo. Se llamaba Timoteo. Más tarde, con los años, Timoteo era el que andaba con Pablo de un lado para otro, para arriba y para abajo. Y más tarde, cuando él escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 6, dice, nosotros que tenemos un ministerio apostólico. Y uno dice, pero ¿cuáles nosotros? Pablo, Timoteo y Silas, que son los que encabezan la carta a los tesalonicenses. Este hombre, de haber sido encontrado en Derbe, de un discípulo común y corriente, que se guardaba para Dios, ahora aparece en Tesalónica diciendo Pablo, que este apóstol también, pasó de ser el miembro de la iglesia para convertirse en un apóstol de Dios. Si este hombre no se hubiera movido de Derbe con Pablo, todavía estuviera recogiendo las ofrendas en la iglesia, que no hay nada deshonroso con eso. Todavía estuviera con la tarjetica de Ujier parado allí, porque eso es una bendición, pero es que usted no puede quedarse allí, y hay gente que no crece. Hay gente que se acostumbra a pasar el trapo en la silla y no quiere salir de allí. Y Samuel decía, yo paso el trapo, pero algún día Dios tiene que hacer algo conmigo. Y Dios se le apareció y lo levantó como un profeta. Hay gente que sufre de enanismo, que son una pulga en el evangelio. No crecen el mismo cuento, la misma historia, los mismos problemas, las mismas dificultades, y no hay desarrollo espiritual. Y cualquiera que anduvo con Timoteo dijeron, oye, pero tú y yo recibimos las clases bautismales juntos. Nosotros recibimos los discipulados juntos. Nosotros salíamos con el perifoneo a predicar en las esquinitas, y ahora y que apóstol, y que fundando iglesia, y que le pone la mano a una persona y el paralítico se levanta. Bueno, ¿y a usted qué fue lo que le pasó? ¿Qué transformación hubo en usted? Lo que pasa es que por la misericordia de Dios, Dios usó un maestro para que me transmitiera las cosas. Se la voy a poner de otra manera. Elías le puso el manto a Eliseo. Y Eliseo, cuando vio el manto, mató a los bueyes y se fue con Elías. ¿Cuántos de ustedes quieren un Lamborghini? Levante la mano. ¿Quién me puede decir aquí qué es un Lamborghini? Es la marca de un carro. Algunos lo saben, pero otros no. Usted no le puede pedir a Dios algo que no conoce. ¿Cómo le vas a pedir a Dios algo que no conoce? Si usted le pregunta a alguien, quiere un Lamborghini, le va a decir, ¿y con qué se come eso? Porque no sabe que es un Lamborghini. Pero la gente, cuando conoce algo, lo puede pedir. Y cuando uno se pone a preguntar, ¿y por qué Eliseo pidió la doble unción? ¿Por qué no pidió un don de milagro? ¿Por qué no pidió poder para hacer descender fuego del cielo, sino que pide la doble unción? Porque cuando él comienza a caminar con Elías, comienza a conocer a Elías. Y cuando él comienza a conocer a Elías, se da cuenta que Elías tenía algo poderoso, que no era hacer descender fuego del cielo. Descender fuego del cielo es la consecuencia de lo que tenía. Levantar y resucitar los muertos era consecuencia de lo que él tenía. Y llegó un momento que, como andaba con él, conoció que era lo que él tenía. Entonces, como sabía que era lo que tenía, dijo, yo quiero eso. Pero yo no lo quiero igual, yo quiero el doble de lo que estoy viendo en este hombre. Porque hay personas que dicen, yo quisiera cantar como fulano, pero hay gente que tiene sed y dice, yo no quisiera eso, yo quisiera el doble de eso, yo quisiera más de eso. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Yo quiero más de eso, porque lo que hay del maestro se le pasa al discípulo. Y le dijo Elías, no hay ningún problema, el día que Dios me levante, si usted está ahí conmigo, lo que yo tengo se le pasará a usted. Y cuando Dios levanta a Elías, agarra el manto Eliseo, y cuando él golpeaba las aguas se abrían, como cuando Elías lo hacía. Cuando él llegaba y se le presentaba a la gente dijo, este hombre tiene lo que Elías tenía, este hombre ha reposado el espíritu de Elías sobre él. Por eso, cuando una persona
comienza a caminar con un maestro, siempre hay algo que se le pegue. No ande con muerto espiritual, no ande con gente que no quiera buscar de Dios, no ande con gente que no quiera crecer espiritualmente, ande con gente que busque, que se meta, que se llene con Dios, y le aseguro que parte de lo que Él tiene usted lo conocerá y se podrá pasar, y el enano que hoy hay, mañana podrá crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Tenemos las evidencias de un maestro. No tiene laxivia. Voy a tomar el texto, este sí lo voy a leer, hermano. En 2 de Timoteo 4. Ubíquese allí en el capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una de las evidencias del maestro es que el maestro se ha liberado de las obras de la carne. Es decir, no es aquel que solo crea la habilidad para hablar, sino que ha creado habilidad para vivir. El maestro cuando se tuerce, un maestro cuando está torcido, trata de acomodar la Biblia a él. Cuando un maestro está derecho, trata de acomodar la vida de la gente y la vida de él a la Biblia. Yo he conocido personas que mientras no tuvieron problema en el matrimonio, atacaban el recasamiento. Pero ya cuando el hijo quedó joven porque la mujer le salió torcida, o el marido de la hija le salió torcida, o él tuvo problema en el matrimonio, entonces digo, no, aquí hay que arreglar esto. Porque yo no me voy a quedar solo, yo no me voy a quedar sola. Y entonces trataron de hacer un arreglo doctrinal para permitir el recasamiento en el momento que tuvieron el problema. Entonces es uno quien se adapta a la palabra, no es la palabra que hay que adaptarla a uno. Y aquí el apóstol Pablo dice, van a venir días que hay maestros que van a tratar de acomodar la Biblia a su concupiscencia y decirle, esto no es malo, esto es bueno. Esto está mal interpretado, esto es así. La verdadera evidencia es que un maestro no está bajo el poder de la concupiscencia o de la lascivia, sino que todavía empuja a la naturaleza humana a tratar de someterse a Dios. Número 2, tiene la vida fundamentada. Un maestro tiene la vida fundamentada. ¿Quién puede leer, hermano, el verso 12 de Judas? Judas solo tiene un capítulo, un hermano que tenga voz de cobrador, que pueda leer fuerte. Judas, verso 12. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, los meses de estos desarrollados. Amén. Tenemos aquí personas sin fundamento, árboles sin qué, sin raíz. Un árbol sin raíz se cae en cualquier momento. Dice que son nubes sin agua. ¿Cuántos de ustedes observaron el clima el día de ayer? Todo el mundo decía, va a llover, va a llover, va a llover. Todo el mundo se escondió y no cayó una gota de agua. El falso maestro anuncia cosas que nunca pasan. Usted se va a dar cuenta que hay personas que son nubes sin agua, crean la sombra, truenan, se ponen negras y no cae una gota de agua. Nunca usted se va a beneficiar de ellos. Por eso es que se usa ese lenguaje. La lluvia la necesita la tierra, pero ¿de qué hacemos con trueno que vuela a barro, que vuela a lluvia, que haya sombra y no llueva? Siempre están prometiendo cosas que no se cumplen. Por eso yo digo, la gente que está en la teoría de la prosperidad, algún día te vas a aburrir. Usted es un hijo de Dios, usted tiene derecho a tener una casa de 2 pisos, usted tiene derecho a tener 3 carros, usted tiene derecho a tener cuenta. Cuando pasen 4 años y no veas ni un centavo, te vas a dar cuenta, esto es árbol sin raíces y nubes sin agua.
¿A dónde están los 3 carros? Y echó el anillo del matrimonio, y echó el reloj, y regaló el carro, y vendió la chocita. ¿Y a dónde está lo que te prometieron? No hay nada. Esto es lo que hace o lo que evidencia un verdadero maestro del falso maestro. El verdadero maestro trae un aguacero, el que no es maestro, pura bulla, no trae nada. Cuando el verdadero maestro transmite la palabra y usted la ejecuta, se da cuenta que eso da resultado, que es así. Mientras que el falso maestro que no tiene fundamento da una palabra equivocada, la gente la hace y no hay resultados. Las debilidades de un maestro. Las debilidades de un maestro están basadas en su propia fortaleza. Como hay un adagio por ahí que dice, su peor debilidad es su mayor fortaleza. ¿Cuál es la mayor fortaleza del ministerio del maestro? El conocimiento. Es una persona que Dios lo ha instruido, que le ha revelado las escrituras, lo ha profundizado en ella. Pero eso puede causar un efecto en la persona. ¿Cuántos creen aquí que la belleza es de Dios? La belleza es de Dios, hermano. Dios ha hecho las cosas bellas. Que se usa la belleza para otras cosas y se explota de manera indebida es diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que no le gusta la competencia. Cuando llega una mujer bella al barrio, ¿qué dicen las otras mujeres? ¡Qué bendición! Ha llegado una mujer hermosa. Lo primero que hace es que mira el marido a ver si está viendo a la vecina que llegó, que está bonita. La ven como un problema, dice, llegó un problema al barrio. Y comienza la crítica. No, pero es que esta tiene los codos salidos. Comienzan a inventarse errores porque saben que la mujer es bonita. Eso suele ocurrir con el maestro. Cuando Dios le da una capacidad, eso puede orientarse de manera correcta o de manera incorrecta. Como esa es su fortaleza, se puede convertir en su debilidad. Primero, creer que todo lo sabe. Llega un momento que como Dios le dio la habilidad, él ve a los demás inferiores y dice, oye, pero qué bruto, no entiende. Poder ver a los demás y dice, este no sabe igual que yo. Me tienen que venir a preguntar a mí. Se van creando cosas en el corazón del maestro, que llega un momento que él dice, yo todo lo sé. Con todo lo que he aprendido de la vida, pregúntenme lo que ustedes quieran, que yo lo sé todo. Yo tenía un compañero en el barrio que era así, recuerdo que decía, me dicen el diccionario, y todo el mundo con la cosa, sí yo soy, me dicen el diccionario. Y alguien le preguntó, ¿por qué te dicen el diccionario? Porque lo sé todo, pregunte que hay respuesta. El maestro tiene esa tentación, creer que lo sabe todo. La Biblia nos exhorta a nosotros a que no hay verdad que una persona la sepa completa. Nosotros conocemos ángulos de la verdad, pero no la conocemos totalmente. Yo comparo esto como la luna. Los científicos dicen que la luna siempre muestra la misma cara, nadie la ha visto del otro lado. A veces nosotros vemos unos aspectos de la verdad, pero no conocemos toda la verdad. ¿Sabe usted cuántas caras tiene una verdad? 7. La mentira es una verdad de la Biblia, porque la mentira está en la Biblia. Entonces, es verdad que la mentira existe. ¿Sabe cuántas caras tiene una mentira? 7. 7 caras. ¿Quién conoce todas las caras de la mentira? La simulación es una cara. La hipocresía es una cara. Comenzamos a analizar el engaño. Es otra cara, y comenzamos a observar la mentira. Por eso cuando alguien dice lo sé todo, estás equivocado. Tú no conoces todos los ángulos de lo que tú crees que sabes. El apóstol Pablo, que tuvo tanta revelación en la escritura, dijo, ahora vemos como espejo, oscuramente, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo decía, ahora lo que podemos recibir aquí en la tierra es borroso, pero algún día cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo borroso se quitará y nos veremos tal cual como son las cosas. Cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos claridad de todo. Mientras estemos aquí en la tierra, usted no lo sabrá todo. Número 2, ¿qué es el que más sabe? Primero es que todo lo sabe y ahora se cree que es el que más sabe.
El creer que más sabe es cuando la gente no sale del círculo en que está. Los que tuvieron la oportunidad de ir a la primaria o el bachillerato, siempre hay, como le decimos acá, un cerebrito. Y el cerebrito que está ahí dice, a mí nadie me da la talla, porque tiene una inteligencia más desarrollada que el resto. Y como la tiene más desarrollada, no ve competencia hasta que sale del curso en que está y se va para el del lado. Y resulta que el que está al lado es más inteligente que él. Las personas, cuando caen en este problema que creen que es lo que más sabe, es bueno que se topen con uno que sabe más que él. Pero esto puede tomar dos efectos. El primero es la envidia. Lo toman mal. Hombre, me llegó la competencia. Me llegó el que me va a destronar. Me llegó el que me van a echar a un lado y le van a preguntar orejas a él. Es como meter un gallo en un gallinero donde hay otro gallo. Y ya usted sabe la pelea a muerte que se fue, hasta que uno de los dos no caiga a la lona, no se acaba la pelea. El celo, la envidia produce eso. Pero si el maestro es cabal, no va a ver esto como un problema, lo va a ver como una oportunidad de crecer más espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted se topa con alguien que sabe más, entonces usted crece. Si usted es el que más sabe del grupo, ¿cómo vas a crecer si el que más sabe eres tú? Pero si llega otra persona que sabe más, entonces tú puedes recibir de él porque él sabe más que tú y tiene algo que darte. Entonces hay gente que aprovecha eso. Salomón lo dijo en Proverbios, el que anda con sabio, sabio será. En pocas palabras, pégatele. En pocas palabras, exprímelo. En pocas palabras, sácale el jugo. Observa lo que él tiene. Observa lo que en él hay. Observa lo que hace, que ha crecido más que tú, para que tú puedas crecer como él también ha crecido. Cuando tenga a alguien con mayor capacidad en la iglesia, eso no es un problema, eso es una bendición que Dios le ha llevado para que usted crezca y se desarrolle espiritualmente. Bendito sea el Señor. Número 3, impresionar. ¿Usted sabe por qué los actores se colocan esos trajes brillantes, esas camisas que brillan cuando se montan al escenario? Porque quieren impresionar. Quieren ser el centro de la atención. A veces nosotros con las capacidades sentimos en la tentación de hacerlo. Cuando la gente comienza a regar la fama, ¡qué palabra! ¡Qué mensaje ese tan poderoso! Oye, qué enseñanza la que hubo. Llega el momento que la persona pueda, que no vaya a transmitir la palabra con honestidad, sino que lo vaya para impresionar a la gente. Creo que el predicador honesto, amado hermano, se monta al altar no con la intención de que la gente lo admire, sino a nivel de conciencia a dar la palabra que Dios puso en su corazón. Sea que impresione o no impresione, sea que hubo elocuencia o no, se movió Dios o no, él llevó esa responsabilidad y hasta donde Dios le dio facultades, hasta allí expresó la palabra que Dios le había dado. Las personas que caen en el problema de la impresión destruye porque quieren sobresalir. El que impresiona quiere resaltar entre los demás. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8 nos habla del débil en la fe. Y dice, el débil en la fe se puede ser destruido por un hermano que tenga más conocimiento y por impresionarlo le puede hacer un daño. Y habla del que llega y come en un lugar de ídolos. Dice, el que tiene conocimiento y llega a un restaurante y ve el Exiomo, ve la Fátima, ve un ídolo allí, él se siente y come porque él sabe que de Jehová es la tierra y su plenitud. Él vio el cuadro y comió. Pero como anda con un débil en la fe que apenas está comenzando, para el que comienza hay muchas cosas que para él son pecado y no las son. Y cuando él llega al restaurante y ve al hermano comiendo allí, dice, oye, pero este hermano que enseña la palabra, este hermano que es maduro, este hermano que lo aconseja a uno comiendo en un lugar de ídolo. Y Pablo dice que por el conocimiento tuyo se perderá el alma del hermano. Pablo dice, cuando tú estés en un lugar y tengas un débil en la fe, trata de comportarte porque hay cosas que él todavía no le entiende. Y tú que sabes que se pueden hacer, las haces, les vas a hacer un daño, lo vas a perjudicar. Actúa sabiamente, no trates de impresionar que tú sabes más que él, porque se puede descarriar.
Yo conocí un hermano que él poco bebe café. Y los hermanos que él conoce ya ni le brindan porque sabe que él no bebe café. Y cuando estaban evangelizando en una zona, tocaron una casa, la persona fue amable y los invitó a pasar. Y mientras compartían la palabra, le ofrecieron café. Y el hermano que hizo se lo tomó y el otro hermano lo vio y no le dijo nada. Cuando salieron de la visita le dijo, pero usted cuando está con nosotros no toma café. Se las da de que no bebe café. Y ahora que estábamos en esa casa sí bebió café. Y entonces, ¿cuál es el problema? Le dijo, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a decir a esos inconversos que no? Porque si yo no le acepto el café no me dicen nada, pero ahí queda el problema. Mírenlo, ¿será que le dio asco el pocillo? Que no quería café, despreció lo que le brindamos. Cuando ellos maduren espiritualmente y comiencen a ir a la iglesia, más tarde yo les diré, gracias hermano, yo no bebo café. Pero en el momento no lo puedo hacer porque hago un daño. Uno no debe tratar de impresionar. Y número 4, con esto termino esta parte, ser amante del halago. En el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que a todo el mundo le decían rabí, rabí, y sentirse que le decían maestro, todo el mundo se sentía lleno de orgullo. Cuando Jesús comenzó a criticar a los fariseos y a los escribas, a los doctores de la ley, en el capítulo 23 de Mateo, dice, y no queráis que los hombres lo llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Pocas palabras, dejen de estarse autohalagando y de ponerse por encima. Salomón dice, no te halaguen tus propios labios, que te halaguen los labios de otro. Si Dios lo quiere honrar, lo honrará, pero usted mismo no necesita exponerse. Quisiera brevemente tocar, para no dejar esto así, lo que llamamos el ministerio de la mujer. Esta noche terminamos. Me quedan unos minutitos. Ya hemos terminado desde el apóstol hasta el maestro, pero siempre queda un problema, el ministerio de la mujer. El ministerio de la mujer es un ministerio que no tiene problemas si hablamos de profetas, de evangelistas y de maestros. Usted trae una mujer a predicar una campaña, nadie dice nada. Usted trae una hermana a enseñar la palabra, nadie dice nada. Usted trae una mujer y Dios le da una palabra, una revelación, no pasa nada. Pero cuando hablamos de mujeres que son pastores y que son la cabeza de la iglesia, no es un hombre sino una mujer, se estalla un problema. Ahí es donde está el problema. Y de ahí es la pregunta y la incógnita que muchas veces hemos dicho, ¿puede una mujer ser pastora, cabeza de la iglesia? No tanto casada como el pastor, sino puede ser una mujer cabeza de la iglesia. Encontramos algunos textos en las Escrituras que nos pueden a nosotros comenzar a dar una orientación sobre estas cosas. Por ejemplo, la palabra pastora aparece aplicada en la Biblia a la que fue la esposa de Jacob. ¿Cómo se llamó la esposa de Jacob, hermanos? ¿Cómo? Raquel. Era la esposa de Jacob. ¿Cómo la conoce Jacob? Génesis 29:9, le doy la referencia, lo puede leer en su casa. Él llega y la mujer no podía darle de beber a las ovejas porque el pozo le ponían una piedra y era muy pesada para una mujer. Jacob venía huyendo de Saúl, la ve, rueda la piedra y las ovejas beben. Y dice que ella era la pastora. Pero algunos dicen, hermano, pero es que ahí no está hablando de iglesia, está hablando de animales de 4 patas. Entonces, como está hablando de animales de 4 patas, una cosa es ser pastora de ovejas de 4 patas y otra cosa es ser pastor o pastora de gente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que era pastora de animales. Y bueno, podríamos entender de que el texto literalmente nos dice eso. Lo que le podría abonar al texto, aunque no nos sirve directamente para decir que una mujer puede pastorear una iglesia, es que la mujer toma el lugar de un hombre allí. Porque eso es trabajo para un hombre. Y entonces me imagino que habrán muchas razones por las cuales muchas mujeres tienen que a veces tomar el lugar de un hombre. Sea que no hay hombre en la casa, o sea que el hombre no quiso tomar el lugar, renunció al lugar. Entonces tenemos eso.
Tenemos un pasaje en el libro de los Jueces, capítulo 4, verso 4, se lo leo rapidito. Gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Aquí está hablando de una juez de Israel. Después que Josué muere, se levantan los jueces. Y uno de esos jueces se llamó Débora y dice que gobernaba Israel. Bueno, podría algunos argumentar y decir, mire hermano, una cosa es gobernar a nivel civil como un alcalde, como un gobernador, y otra cosa es ser autoridad de la iglesia. Débora no era autoridad de la iglesia. Bueno, podríamos decir que el texto no nos sirve todavía para decir que una mujer puede pastorear una iglesia. Sin embargo, podríamos abonar algo que civilmente los hombres tenían que someterse a Débora. Quiere decir que cuando los hombres iban a arreglar un problema, Débora era la que decidía y había que someterse a una mujer. Existe un problema si la mujer puede predicar o no. Y la raíz de este problema descansa en un texto que dice: la mujer calle en la congregación. Hay un texto que dice eso. Y por eso algunos fundamentos doctrinales dicen que una mujer en el templo no puede hablar. Lo que hay que aclarar es que el apóstol Pablo, cuando dice calle en la congregación, está haciendo referencia, y me disculpa, no trato de ser machista, pero aunque hay hombres con ese defecto, la mujer es más propensa al defecto, a hablar. Usted sabe que las mujeres hablan más que el hombre. ¿Cuántos hombres van manejando en el carro y la mujer y el pobre hombre ya haciéndose el sordo, como que hable? Porque la mujer es más propensa a hablar que el hombre. La mujer exagera. Pueden haber dos tipos discutiendo allí en la esquina y la mujer se asoma por la ventana. ¡Ay, lo va a matar! ¡Ay, Dios mío! Lo hirió, se va a formar un problema. Y el hombre se asoma. Pero mujer, lo que están es discutiendo. Ese problema viene del principio del mundo. Porque cuando la serpiente le preguntó a Eva qué fue lo que le dijo Dios a ustedes, que no comiéramos del árbol ni le tocáramos. Yo dije, ni le tocáramos. Dios le dijo que no comiera, pero nunca le dijo que no lo tocara. Porque la mujer siempre añade, exagera, le pone una cereza más al pastel. De allí es que no quiero ser machista, pero la mujer es propensa a eso. De ahí entonces que Pablo dice, como ustedes hablan mucho, y la persona está predicando, oye papi, ¿qué quiso decir con eso? Está diciendo, oye, cállense. Cuando termine de predicar la persona, le preguntan a su esposo en la casa, porque interrumpen el mensaje. Es lo que Pablo trataba de decir. Sin embargo, ese texto se ha extendido y se ha aplicado a tantas circunstancias, que la mujer prácticamente tanto en el hogar como en la iglesia y en la vida civil tiene que tener un esparadrapo en la boca. Y no es así. Tomemos un texto bíblico cuando Dios le habla a Abraham. Y Sara, antes que Dios le hablara, le habla Sara a Abraham. Y le dice, saca a Ismael de aquí porque ya nació Isaac. Y tiene celo con Isaac porque Isaac lo va a dejar limpio porque Isaac es el heredero. Y él no es hijo del matrimonio. Y ya lo está persiguiendo, así que hay que sacarlo de aquí. Y Abraham le dijo, estás loca mujer, como no es hijo tuyo, ¿quieres que yo lo eche como un perro de aquí? Él no se va a ir de aquí. Y Dios le habla a Abraham y le dice, oye la voz de tu mujer. Quiere decir, la cantaleta que te montó Sara es cierta. Lo que te está diciendo es correcto. Dios no le está diciendo que le ponga un esparadrapo, le está diciendo que le escuche. Y hay hombres que creen que oír a una mujer es someterse. Usted puede escuchar a su esposa, la decisión es suya, pero usted puede oírla. De allí entonces que no es que una mujer deba guardar silencio, pero todavía alguien dice, hermano, pero ese texto no nos dice a nosotros que una mujer tenga autoridad para predicar. Vamos paso a paso para que usted me entienda, lo estoy llevando paso a paso. En Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, le voy a resumir el contexto bíblico que le acabo de citar. Nos dice que Jesús predicaba en las aldeas y con él los 12 discípulos. Está diciendo que Jesús predicaba y los 12 discípulos también. Y algunas mujeres con él. Quiere decir que no solo los 12 discípulos predicaban con Cristo, sino que había mujeres que también predicaban con Cristo. Hay cosas que no están en la Biblia, pero es de suponerla.
¿Quién me muestra a mí en la Biblia a Pedro predicando en un altar? Hay un texto en la Biblia donde Pedro aparezca, Mateo aparezca, Lucas aparezca predicando en un altar. No aparece. ¿Dónde aparece Pablo predicando en un altar? En el de Grecia, pero en un altar pagano, el Dios no conocido. Pero yo deduzco que ellos tenían o lo hicieron predicar en un altar. Si estas mujeres predicaban al lado de Jesús, yo deduzco muchas cosas. La primera es que hay personas que dicen, hermano, una mujer con menstruación no puede pararse en el altar. Yo digo, mire, si usted va a guardar la ley, tiene que guardarla completa. Porque la ley dice que la mujer cuando tiene la menstruación no puede ni entrar al templo, ni entrar al templo. Pero usted dice que no se puede parar en el altar y la tiene sentada en la silla. O guarda la ley o no la guarda. Segundo, yo cómo entiendo que una mujer con el periodo pueda pasar al altar. Primero, ¿quién creó el periodo? El periodo lo creó Dios. Ahora, ¿y por qué en el antiguo Dios lo prohibía? Porque era una ley de salubridad, pero no era una ley que estaba establecida directamente con la iglesia, porque la iglesia no existía. Pero, amado hermano, lo que tocaba una mujer que tenía el periodo quedaba inmundo. Si sentaba en una silla quedaba inmunda. Si agarraba a una persona quedaba inmunda. Si agarraba la ropa quedaba inmundo. Todo lo que tocaba una mujer con el periodo quedaba inmunda. Con la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia. La pregunta que yo hago es, ¿qué será más santo, hermano? ¿El altar o Jesucristo? ¿Qué cree usted que es más santo, el altar o Jesucristo? Una mujer con flujo de sangre tocó a Jesús. Jesús se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre. Yo digo, si Jesús, que es el Hijo de Dios, que es santo, 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 se deja tocar por una mujer con flujo de sangre, ¿por qué no puede predicar en el altar? Si Jesús es más santo que el altar. Esa es una ley de salubridad. Pero todavía la gente dice, bueno, hermano, pero puede ser pastora. Vamos en ese pequeño proceso. La Biblia nos habla en Hechos, capítulo 18, verso 2, de una pareja que tenía el mismo oficio de Pablo. ¿Cuántos saben qué era lo que hacía Pablo? Además de ser apóstol, ¿qué más hacía? Su trabajo material, ¿en qué consistía? Hacía tiendas. Amén, hacía tiendas. Había una pareja que hacía lo mismo que Pablo y por eso se relacionaron. Se llama Aquila y Priscila. Aquila es el hombre y Priscila era su mujer. Usted que está embarazada y que todavía no encuentra nombre para su hijo, si es hombre o mujer, está Priscila y Aquila. Para el tiempo de ellos, ese nombre era bueno. Era el Peter de ahora, el Jackson de ahora, era Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se conocieron con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se relacionó con ellos. La Biblia, al menos los comentaristas indican que cuando los nombres se dan en cierto orden es porque quieren decir algo. Por ejemplo, cuando decimos algo, la Biblia habla que Bernabé y Pablo salieron al primer viaje misionero, Bernabé y Pablo. Pero cuando salieron al segundo viaje misionero dice Pablo y Bernabé. Cambió el orden. La pregunta es ¿por qué? Lo que está diciendo fue que Pablo creció más espiritualmente que Bernabé y por eso Pablo es mencionado primero y Bernabé de segundo. La Biblia cuando se conocen con Pablo, la pareja, nos dice Aquila y Priscila. Pero llegó a Éfeso un predicador poderoso llamado Apolos, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Desde que Cristo se bautiza hasta que muere Apolo no sabía nada de esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta pareja lo vio predicar y lo llamó. Y cuando lo llaman, lo instruyen en la parte que no conocía. Pero cuando lo llaman a Apolos para instruirlo, no dice Aquila y Priscila, sino dice Priscila y Aquila, en Hechos 18, 26. Quiere decir que el orden cambió. Quiere decir que la mujer creció más espiritualmente que el hombre. Hay mujeres que son más maduras espiritualmente que el hombre. Usted me puede decir, sí, todavía lo entendemos, pero eso no quiere decir que porque sea más madura tenga que ser la pastora de la iglesia. Ese texto no dice eso. Seguimos en el camino para descifrar la verdad. Termino con esto. Romanos 16:7.
Romanos capítulo 16, verso 7. Alguien que tenga así la voz de truenito, que lo pueda decir, que lo pueda hablar para que lo oiga. Romanos 16, 7. ¿Quién puede leer ese verso? Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron parte de mí en Cristo. Amén. Pablo manda un saludo a Andrónico y a Junias, los cuales son muy ¿qué? Muy estimados entre los apóstoles. La semántica de la oración indica que cuando habla de entre, no habla de que los apóstoles apreciaban a Andrónico y a Junias, sino que Junias y Andrónico eran apóstoles, que son apreciados entre los apóstoles. Se lo voy a decir de otra manera, con alguien que usted conozca. Porque Messi es el más estimado entre los futbolistas. ¿Qué estoy diciendo? No es que los futbolistas solo aman a Messi, sino que Messi hace parte de los futbolistas. Messi es futbolista y entre los futbolistas, como él es futbolista, es el más estimado de todos. Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo el texto es: Andrónico y Junia son apóstoles, y entre los apóstoles, los que más se estiman de los apóstoles son Andrónico y Junia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero hermanos, ¿qué quiere decir eso con todo lo que hemos visto? Que cuando usted estudia el nombre Junia, es nombre de mujer. Junia era una mujer y era apóstol. Y no solamente queda allí, sino que Pablo dice que fueron antes que yo. Ese antes da a entender dos cosas. La primera puede ser la primera posibilidad de que fueron creyentes primero que Pablo, o que fueron apóstoles primero que Pablo. Dice fueron primeros que yo, antes que fuera yo, fueron ellos. Tenemos una mujer que Pablo dice que es apóstol. Y cuando los que estuvieron en el ministerio apostólico, nos dimos cuenta que en el ministerio apostólico estaban contenidos los otros 4 ministerios. Un apóstol es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. Lo que estamos dando a entender es que una mujer puede pastorear una iglesia, al menos lo que el texto da a entender. Si es llamada como apóstol, puede ser llamada como pastora también. Lo que tenemos que hablar son algunas circunstancias para aclarar el punto. Uno, como se ha movido por ahí de una iglesia a otra, uno encuentra circunstancias. Yo he encontrado congregaciones donde la pastora es una mujer, el pastor es una mujer. Yo no dice dónde estará el hombre, es inconverso. Yo dice, pero el esposo es inconverso y ella es la pastora. Sí. Yo conozco las cosas al revés, conozco hombres que son pastores y la mujer es inconversa. Él se convirtió y la mujer no ha querido convertirse y Dios lo sacó al ministerio. Trae sus dificultades, ¿verdad? Cuando la gente quiere hablar con la pareja del pastor, pero resulta que Dios tiene que levantar otra ahí. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer la llama a Dios y como el otro es inconverso, tiene que quedarse allí. No creo que la mujer por someterse tenga que darle la iglesia al inconverso. Esa es al menos la primera circunstancia. La segunda es que el esposo no quiso. Yo conozco esos casos. No, si ella quiere, yo no me meto, pero yo en ese cuento no me meto. Y no quisieron atender el llamado. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer dijo, bueno, si Dios me llamó, yo sí le pongo el pecho a las cosas. Yo he entendido que hay momentos que los hombres se acobardan y las mujeres se ven obligadas en tomar el sitio de ellos. Usted no ve que hay hombres que son bravos, aquí el que manda soy yo, aquí se hace lo que yo digo. Y cuando hay que pedir plata prestada, vaya usted, dígale usted. Ahí entonces, usted no es el bravo de la casa, vaya y ponga la cara cuando le conviene. Cuando las mujeres llegaron y dijeron, nosotros tenemos una especie aquí y vamos a que el cuerpo del Señor no se descomponga tan feo, vamos a tratar de untarle una especie en el cuerpo. Los apóstoles dijeron, están locas. Tú no sabes que allá hay una guarnición de soldados cuidando la puerta de esa tumba. Tú no sabes que nos están buscando para matarnos. Porque nosotros, Evan, los seguidores, estamos escondidos aquí muertos del miedo que Pilato está pagando una recompensa por nosotros, por cortarnos el cuello y quieres que nos aparezcamos con la cara riendo de los guardias y llegamos a echarle un vuelto al Señor de
¿quién se la va a remover? No hay fuerza humana que le remueva esa piedra. Y las mujeres se hicieron las locas. No sabemos quién nos va a remover las piedras. No sabemos cómo nos van a tratar los guardias. No sabemos si nos van a matar por ser seguidores de Cristo, pero si ustedes quieren quedarse escondidos aquí en esta pieza, quédense escondidos, que nosotros sí vamos a hacer lo que nos toca hacer. Vamos a echarle las especias al cuerpo del Señor. Y cuando las mujeres iban llegando, tal vez con temor, como todo ser humano, bueno, ¿y dónde están los soldados? Lo que pasa es que un ángel había descendido y cuando vieron al ángel, toditos cayeron privados y salieron corriendo. Y cuando el ángel vino, se sentó en la piedra se rodó y quedó la tumba abierta. Y las mujeres después vinieron y hablaron a los discípulos: oiga, la tumba está abierta, la piedra está rodada. Encontramos a un personaje con la cara de un relámpago que nos dijo que vayamos a Galilea como él lo prometió. No hay ni un soldado, nadie la está custodiando. Y los discípulos: estas mujeres creen que nos vamos a comer este cuento. Estas mujeres creen que nos van a hacer allá como si fuéramos unos bobos. Estas mujeres que van a venir con el cuerpo y que entraron a la tumba y no encontraron nada. Que el Señor resucitó. Y entonces Jesús entra sin abrir las puertas de aquel cuarto, de aquella habitación. Y entró y le dice: paz a vosotros. Y le muestra las manos con los huecos y el costado herido por la lanza. Y le dice: no sean incrédulos, sino creyentes. Cuando los hombres se acobardan, entonces Dios usa su recurso. Y si no hay hombres que quieran hacer la obra de Dios, Dios levanta a las mujeres que se llenan de valor, que se amarran la falda para hacer lo que los hombres no quieren hacer. Y está la circunstancia del pecado. Hay parejas pastorales que el pastor cae en pecado. ¿Y qué hay que hacer? Sentar. Algunos me han dicho: hermano, pero entonces lo que hay que hacer es nombrar otra pareja, ya no puede quedar al frente. Pero hay momentos que la congregación dice: no, hermano, nosotros no queremos otros pastores, que se quede la hermana. Y dije: bueno, hermano, ahí no hay, usted no puede pastorear a la gente por la fuerza, imponerle un líder. Yo he visto esas circunstancias. Yo creo que el ministerio de la mujer, aunque no es tan repetitivo en la Biblia, nos da algunas pistas que nos indican que sí se puede ejercer. Lo que le puedo decir es que una mujer no puede mandar en la casa. En la casa manda el hombre, lo tenga inconverso, lo tenga cristiano, allí manda el esposo. Eso tiene que ser un trabajo de Dios, que la mujer mande en el hogar, en la iglesia, la gobierne, y que en la casa gobierne el hombre. Yo no sé cómo, eso tiene que ser algo hablado, algo convenido entre los dos, y que Dios le dé vía libre a una persona para que pueda ministrar de esa manera. Bueno, les iba a compartir, ya no hay tiempo, acerca de los rangos ministeriales, pero ya no hay tiempo. De todas maneras, amado hermano, muchas gracias por su atención, por el tiempo que ha dispuesto para escuchar la palabra y para escuchar este breve estudio que hemos dado sobre los dones ministeriales. Espero que le haya servido de edificación y que Dios lo use en su vida para la gloria de su nombre. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde.